En el marco del estudio de las sucesiones testamentarias nos toca ingresar al tratamiento de los legados. Sabemos a esta altura que el legado es toda disposición testamentaria por la cual se dispone de uno o más objetos singulares o de una universalidad de cosas a favor de algunas personas determinadas. También el legado puede consistir, como vamos a ver, en la instrucción de adquirir ciertas cosas para darlas al legatario o al beneficiario del legado. Pero lo importante para definir el legado es comprender que siempre estamos en presencia de disposiciones o atribuciones patrimoniales específicas, ya que esto es lo que, como hemos mencionado en algunas otras intervenciones, lo diferencia de la adquisición universal que corresponde tanto a los herederos universales como al heredero de cuota. Recuerden que habíamos definido al sucesor universal como aquel al que corresponde el todo o una parte alícuota de la herencia. Dentro de esta definición encontramos al heredero universal y también al heredero de cuota, y como sucesores particulares justamente aquellos a quienes corresponde algún bien o algunos bienes de la herencia. Y dentro de este concepto podemos ubicar justamente al legatario. El legado tiene como característica el ser un acto gratuito, es decir, un acto de pura liberalidad por parte del testador. Y esto, digamos, lo emparenta de algún modo con las donaciones, y por eso es necesario, digamos, marcar un poco quizás sus parecidos y también sus diferencias. Las diferencias son muchas, pues las donaciones, en primer lugar, son siempre actos entre vivos. Esto es, la donación, como ustedes saben, es un contrato y debe ser aceptada por el donatario en vida del donante, tal como lo dispone el Código Civil y Comercial de la Nación. La donación como contrato produce sus efectos traslativos de los bienes que son objeto de la donación desde el momento mismo en que se celebra, y por lo tanto desde ese momento el donatario pasa a ser dueño de esos bienes, a percibir sus frutos, por ejemplo, y a obtener todos los beneficios derivados de esa propiedad, sin perjuicio de que, como hemos conversado en otros videos o en otros o en vinculación con otros temas, sabemos que estos actos a título gratuito pueden producir algunas repercusiones al momento de la muerte del donante que están vinculados a las posibles acciones de reducción o de colación si la donación hubiera beneficiado a un descendiente o cónyuge. Pero esas repercusiones que la donación puede producir al momento de abrirse la sucesión del donante no obstan a que el dominio de los bienes ha sido transferido desde el momento mismo en que se hizo el contrato de donación. Por oposición a esto, el legado siempre es un beneficio, digamos, es una disposición mortis causa, y esto significa que si bien está contenido en el testamento del causante, recién el beneficio se va a hacer efectivo una vez producido su fallecimiento, es decir, abierta su sucesión, y en ese marco el legatario va a poder solicitar recién la entrega del legado y a los herederos o al albacea en su caso para hacer efectivo el beneficio. De modo que las diferencias son sustanciales desde este punto de vista. Y además el legado emana, como vemos, si bien requiere la aceptación del legatario con posterioridad a la apertura de la sucesión, lo cierto es que es un acto unilateral, es decir, en vida, digamos, el causante lo dispone en su testamento y, por supuesto, cabrá al legatario la opción por aceptarlo o repudiarlo. Las cuestiones en común que tienen básicamente son
justamente el animus donandi, que está presente en ambas situaciones, es decir, la voluntad de beneficiar gratuitamente a alguna persona, que la vamos a tener o la vamos a encontrar tanto en aquel que decide hacer una donación como aquel que resuelve instituir un legatario, y también la posibilidad en ambos casos de revocar estos beneficios gratuitos en razón de la ingratitud del donatario o del legatario. En este sentido, las disposiciones sobre legados remiten a las causas de ingratitud que encontramos en materia de donaciones. Pero debe tenerse presente justamente la diferencia que hay entre ambos en cuanto a que las donaciones son actos entre vivos y el legado es siempre una disposición mortis causa. El tema de los legados está tratado a partir del artículo 2494 del Código Civil y Comercial, y la primera disposición que allí vamos a encontrar es justamente que la obligación de cumplir los legados hechos por el testador pesa sobre los herederos, básicamente, independientemente de quién ejecute la disposición testamentaria. Esto es, que esta es una obligación a cargo de los herederos si existiera. Y, en consecuencia, como obligación que es a cargo de los herederos, esta misma norma remite a lo dispuesto por el Código Civil y Comercial sobre las obligaciones en general, excepto en lo que esté particularmente legislado en este capítulo. Es decir, que en todo lo que tiene que ver con el cumplimiento de los legados y su tratamiento, si no encontramos normas específicas en el capítulo destinado a los mismos, vamos a tener que remitirnos a las normas referidas a las obligaciones. La primera cuestión que aparece también, además de esta remisión, es que la determinación del legado no puede dejarse ni al arbitrio de un tercero ni al arbitrio del heredero. Esto significa que tanto en lo que tiene que ver con la determinación de la cosa legada o con la cantidad, porque vamos a ver que cuando se trata de legados de cosas fungibles tenemos que tener o encontrar determinada la forma de cumplimiento o la cantidad en la que debe cumplirse el legado. Esto tiene que estar establecido y tiene que resultar del testamento, ser determinado o determinable, pero tiene que poder ser determinado en base a criterios objetivos y no quedar librado a la subjetividad ni del heredero ni de un tercero, porque en ese caso, digamos, si tenemos indeterminación, va a ser imposible ejecutar ese legado. Y también recuerden que en función de las normas generales referidas a la institución y sustitución de sucesores, también va a tener que estar claramente determinada o ser determinable quién es la persona beneficiaria, porque todo lo que hace a la imposibilidad de determinar quién es el que debe recibir el legado o qué es lo que debe recibir, entonces esta disposición va a, digamos, frustrarse en cuanto a la posibilidad de su cumplimiento. Otra cuestión, una cuestión, digamos, controvertida o que resuelve un poco el Código Civil y Comercial y que siempre es bastante, ha tratado la doctrina y la jurisprudencia, es la cuestión desde digamos, sobre a partir de qué momento el legatario adquiere el legado. En este sentido, digamos, la doctrina diferencia dos momentos, que es lo que tiene que ver con la adquisición del derecho al legado, de lo que es la adquisición del legado en sí mismo, por así decirlo. En este sentido está claro que el derecho a la adquisición del legado aparece o bien a partir, o como principio general, a partir de la muerte del
testador, porque lógicamente no es exigible, digamos, el legado el derecho al legado antes de ese momento, es decir, si bien existe el testamento, no existe el derecho al legado como tal, hasta tanto se abre la sucesión del donante, y eventualmente el derecho al legado se adquiere en aquellos casos en que el legado está sujeto a una condición suspensiva a partir del momento en que esa condición se cumple. Y respecto del legado en sí mismo, hay que diferenciar para determinar a partir de qué momento lo que tiene que ver con aquellos legados de cosas ciertas y determinadas que siempre se adquieren desde el momento mismo de la muerte del testador, del resto de los legados cuya entrega o cuyo cumplimiento debe pedirse al heredero. En ese caso, el derecho a exigir el legado que nace a partir de la muerte o a partir del cumplimiento de la condición suspensiva a la que estaba subordinado, se va a hacer efectivo dentro del plazo que puede, por ejemplo, mencionar el testamento. Quizás el testamento puede contener pautas sobre el modo o los tiempos de entrega de la ejecución del legado, y si no hay, si no existen estas pautas, el legatario puede, o cualquier interesado, puede pedir al juez, aplicando supletoriamente lo dispuesto en materia de obligaciones sobre este tema, puede pedir al juez que fije eventualmente un plazo para que dentro del cual el heredero esté obligado a cumplir el legado. Bueno, ¿sobre qué objetos pueden ser legados? Claramente aquí el repertorio de objetos es muy amplio, ya que pueden ser legados todos los objetos que estén en el comercio o aquellos que no esté prohibido específicamente que sean objeto de una disposición testamentaria, sea por ley o sea por algún acuerdo, de modo que los objetos que pueden ser incluidos son prácticamente todos los que están en el comercio. Digamos, el principio general es que todo bien que está en el comercio puede ser objeto de un legado. También pueden ser objeto del legado bienes futuros, es decir, bienes que no existan al momento en que se hace la disposición, pero que existirán en el futuro. Y en ese caso deberán ser descriptos, digamos, de la menor manera posible, pero nada obsta a que sean incluidos dentro de una disposición testamentaria. Los bienes que están fuera del comercio no pueden ser incluidos, los bienes, los hechos que son imposibles, o que son prohibidos o contrarios a la ley, las buenas costumbres, la moral, el orden público, en fin. En general, todo aquello que no puede ser objeto de los contratos, digamos, supletoriamente, o de las obligaciones, supletoriamente lo aplicamos aquí, los artículos 234 y siguientes del Código Civil y Comercial. Cuando se lean cosas futuras, dependerá, digamos, la posibilidad de cumplir el legado, si éstas llegan a existir o no. Y eventualmente habrá que discriminar si la cosa perece o desaparece por culpa o no de quienes están obligados a cumplir el legado. Si la cosa no llega a existir sin culpa del heredero, por supuesto, bueno, no va a tener que cumplir el legado, porque la cosa que fue legada justamente no existe. Si eventualmente la cosa no llegara a existir por culpa del heredero o porque hubiera perecido por culpa del heredero, eventualmente se deberán los daños correspondientes. El legado, como toda atribución patrimonial y como la herencia en sí misma, debe ser aceptada por el legatario, es decir, así como no tenemos herederos que
obligatoriamente deban adquirir la herencia, salvo el caso de aceptación forzada que oportunamente vimos, el legado también requiere ser aceptado por el interesado. Y eventualmente cualquier tercer interesado puede también pedir la fijación de un plazo para que el legatario se pronuncie, si de ello depende alguna otra cuestión. Asimismo, el legatario debe obligatoriamente pedir la entrega del legado. Y esto aun cuando se trate de bienes que están en su poder. ¿Por qué? Porque que tenga el bien en su poder no lo dispensa de pedir la entrega formal del bien que le ha sido legado. Esto lo dispone así el artículo 2498. Luego, que también establece este artículo, que los gastos de entrega del legado son a cargo de la sucesión, esto es a cargo de la masa, ¿no? ¿Qué obligación pesa sobre el heredero? Bueno, la de entregar los bienes que son objeto del legado en el estado en que se encuentren al momento de el fallecimiento del testador. Es decir, así como los recibió, tiene obligación de entregarlos, con todos sus accesorios. Esto es muy importante, lo de los accesorios que determina el 2499, porque, digamos, puede haber alguna dificultad a veces en determinar qué es lo que comprende el legado y está claro, digamos, por el 2499 que está comprendido el objeto legado con más sus accesorios. De modo que habrá que estarse a la calificación de accesorios que efectúa el Código Civil y Comercial. ¿Qué pasa si la cosa legada fue grabada? Por ejemplo, si el testador hizo un legado de un inmueble y de pronto al tiempo constituyó un usufructo, constituyó una hipoteca, constituyó un derecho real de servidumbre. Bueno, la cosa se transmite se transmite grabada al legatario, que eventualmente tendrá que soportar el gravamen o liberarse de él, pero que no puede exigir al heredero, salvo que de los términos de la disposición testamentaria resulte algo distinto, por supuesto, pero no puede exigir al heredero que cancele esos gravámenes para entregarle la cosa. La recibe en el estado, digamos, y con la situación jurídica, en este caso, en que la cosa se encuentra. Luego, el Código Civil y Comercial, a partir de este artículo que habla del legado de la cosa grabada, comienza a tratar los distintos supuestos de legados un poco vinculados a el tipo de cosas o de objetos comprendidos en el legado. Comienza en el artículo 2501 con el tratamiento del legado de inmueble, estableciendo que el legado de un inmueble comprende las mejoras existentes, cualquiera fuera la época en que hayan sido realizadas, es decir, comprende todas sus mejoras sin importar si estas fueran anteriores o posteriores al momento en que se dispuso testamentariamente. Y también incluye los terrenos que el testador hubiera incorporado después de testar y que constituyeran una ampliación de ese fondo originario, concepto bastante complejo, digamos, porque habría que pensar en cuál fue la intención, si realmente la intención al adquirir ese terreno, por ejemplo, lindero, fue ampliar el existente o adquirir un bien independiente. Y dice aquí, siempre que no sean objeto de explotación independiente, es decir, que en este caso habría que evaluar si ese terreno, supongamos,
que podría ser ampliatorio, es objeto de ampliación, puede ser objeto de una explotación independiente o no. Si se diera el primer supuesto, se podría interpretar que no está comprendido en el legado y en el segundo caso necesariamente estaría comprendido. Continuamos en el siguiente video para que no se exceda el tiempo.